Dándose. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, buenas noches, a depender de dónde estén y de qué horas van a vernos después en la grabación. Mi nombre es Gabriel Casnati, soy coordinador de proyectos de la ISP y en nombre de Jocelio Drummond, el secretario regional de la ISP Interaméricas, quiero hacer un saludo a todos, aunque virtual. Y antes de más nada, quería solo compartir algunos avisos logísticos con relación a la plataforma de Zoom. La primera es que iniciamos ahora la grabación de este evento para poder compartir con los colegas que no pueden estar presentes, para poder compartir en el YouTube de la ISP y poder compartir con nuestras afiliadas que quieren asistir pero no pudieron estar ahora. Entonces empezamos ahora la grabación. Nosotros también tenemos la traducción portugués, español, inglés. Para quien quiere acceder a la grabación, a la traducción, hay que apretar el símbolo de globo que hay debajo de la pantalla de la plataforma Zoom. Entonces tenemos esos 3 idiomas para que puedan elegir lo que sea más conveniente para ustedes. Y como estamos en formato de webinar acá en la plataforma de Zoom, les pedimos que utilicen el botón de preguntas y respuestas de Q&A que hay acá abajo de la aplicación de Zoom, donde ustedes pueden enviar preguntas para que nosotros comentemos a lo largo de la actividad. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que quieren que nosotros comentemos, pueden aprietar en esta cajita que tienen un que y un a, o también alzar la mano por el chat, que también así podemos ver. Entonces son las maneras de comunicarse. Y por último, quiero agradecer a la Fundación Friedrich Ebert por todo el apoyo en esta actividad. Actualmente nuestro proyecto que tenemos en la región con la Fundación Friedrich Ebert tiene 3 ejes centrales, que es la justicia fiscal, la digitalización y los tratados de libre comercio, en las cuales son todas agendas que están directamente enlazadas con los aspectos y las agendas de género y de la organización social del cuidado. Entonces, es un proyecto que tenemos con la FES que mira y nos permite trabajar con equidad de género y con la organización social del cuidado en todas sus esferas, por lo cual agradezco al proyecto, agradezco a todos que metieron las manos en el proyecto y que han podido dejarlo coherente y que dialoga con los aspectos de género en todas de sus principales agendas, y por eso ya puedo anticiparles que aún vamos a tener diversas actividades sobre este tema a lo largo de los próximos 3 años del proyecto FES. Entonces, para no perder más tiempo, paso la palabra a la compañera Luba Melo, que va a hacer la presentación del primer panel. Compañera. Hola, muchísimo obrigada. Hola, muchísimas gracias, Gabriel. A todos los compañeros y compañeras de ISP y de FES. ¿Me escuchan bien? ¿Mi imagen está bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación para ser moderadora en ese debate súper importante, que es el tema de los cuidados. Y dentro de 2 días vamos a tener el Día de la Acción Mundial por los Cuidados, el 29 de octubre. Esa actividad la organiza ISP y FES con otras 6 organizaciones de la sociedad civil global que actúan en ese tema tan importante. Yo seré la moderadora de la primera mesa y en la primera mesa tendremos una presentación de estudios de caso, políticas públicas del cuidado en América Latina, con 2 excelentes compañeras de lucha que trabajan con este tema. La primera compañera es la compañera Conina Rodríguez Enríquez, economista, investigadora del CONICET en Buenos Aires, Argentina, y miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Alternativas de Desarrollo con Mujeres para la Nueva Era. No sé si la pronunciación está correcta, DAWN. Ella es pionera en América Latina en estudios sobre organización
sindical, asistencia y políticas de asistencia, desde la perspectiva de la economía feminista. Y luego tendremos también a la compañera Camila Miranda. Camila, graduada en Derecho por la Universidad de Chile y además de que es presidenta de la Fundación Nodo 21, es investigadora en estudios de género, feminismo y educación. Cada compañera tendrá de 15 a 20 minutos para hablar y yo voy a hacer aquel papel desagradable de controlar el tiempo, pero necesitamos controlarlo, no hay manera. Bueno, le paso entonces a la compañera Corina y luego de las intervenciones abriremos a las preguntas, tanto por el chat como de las compañeras. Corina, por favor, de 15 a 20 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar en este encuentro. Quiero comenzar agradeciéndole a la ISP la invitación no solamente a ser parte de este encuentro, sino a ser parte de este proyecto, ¿no? y a darme la posibilidad de generar un poco más de evidencia y de análisis sobre los desafíos y los logros en materia de cuidados en la región. Muchas gracias especialmente a Verónica Montúfar, también gracias Gabriel por la motivación permanente y el apoyo. Y muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo este espacio y también un placer estar con Camila en este panel y con las compañeras que vendrán en el siguiente panel. Yo quería hacer breves comentarios porque el tiempo es corto en tres sentidos. En primer lugar, un resaltado de por qué creo que es tan relevante seguir empujando la agenda de los cuidados en América Latina. La segunda, un muy breve pantallazo de cuáles son los rasgos esenciales y tal vez más transversales de la organización social del cuidado en la región. Y finalmente, tomar algunos resaltados de los 4 casos que estamos analizando, que son los casos de Argentina, México, Costa Rica y Bogotá. Algunos resaltados de lo que me parece son los principales aprendizajes y también los principales desafíos en cada caso, muy brevemente. En primer lugar, la agenda de los cuidados es especialmente relevante en la región porque en la forma en que se resuelven los cuidados actualmente se anudan dinámicas básicas de reproducción de la desigualdad, y creo que para cualquier agenda social, feminista, sindical, abordar esta dimensión es especialmente imprescindible. La agenda de los cuidados en la región no es una agenda nueva, tiene ya varios años de trabajo, con participación de la academia, de algunas agencias internacionales en sus oficinas regionales, ha sido, me parece a mí, tal vez un poco más acá en el tiempo, apropiada por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y hoy está siendo transversalizada a los movimientos sociales, y tal vez más tenuemente en el movimiento sindical, y digo esto justamente para resaltar la importancia de este liderazgo que la ICP está teniendo en empujar en los ámbitos sindicales esta agenda. Y creo que en algún sentido nos ha ayudado el contexto de la pandemia, porque ha contribuido a completar la visibilización de lo esencial de los cuidados, pero también ha mostrado las maneras o las implicancias que tiene esta forma injusta en que se resuelven los arreglos de cuidado en la región. Y este nudo de reproducción de la desigualdad que se ata aquí, me parece que es un ejemplo muy contundente de la intersección de las desigualdades, ¿no? De las desigualdades de género, de las desigualdades socioeconómicas, de las desigualdades vinculadas con la condición migratoria de las personas, con la ubicación territorial en zonas urbanas, rurales, etc. Y digo esto porque cuáles son los resaltados que podemos hacer respecto de la forma que adopta la organización social del cuidado en la región, y esto lo digo en términos generales y en los 4 casos que estamos mirando más en profundidad, con matices, todas estas cosas que yo voy a enumerar se verifican. En primer lugar,
resaltar esta idea de que desde el trabajo que estamos haciendo conjunto con la ISP nos ubicamos en el marco del concepto de organización social del cuidado, un poco yendo más allá de lo que ha sido el concepto de economía del cuidado, que es tal vez con el que esta agenda se empezó a empujar en la región, y justamente porque queremos dar cuenta no solamente de la contribución que el trabajo de cuidado hace al funcionamiento del sistema económico, sino de todas estas consideraciones y dimensiones sociales y políticas que tiene la organización del cuidado. A grandes rasgos, las principales características de esta organización social del cuidado en Argentina son su persistente familiarización y feminización. El cuidado sigue siendo resuelto principalmente en el ámbito de los hogares y principalmente gracias al trabajo de las mujeres, no remunerado y remunerado. Hay una brecha persistente en el uso del tiempo, en la dedicación al trabajo de cuidado no remunerado entre varones y mujeres. La provisión pública de cuidado sigue siendo insuficiente, tiene problemas de calidad y tiene un gran rasgo de segmentación, la posibilidad de acceder a servicios de cuidado públicos y mercantiles difiere mucho según la posición socioeconómica de las personas. Las regulaciones en torno al cuidado son todavía débiles en la región. El ejemplo tal vez más fuerte de esto son las licencias vinculadas con el cuidado, donde en muchos países tenemos licencias por maternidad, en algunos casos ni siquiera llegan al estándar que sugiere la OIT, y las licencias paternales y parentales son muy débiles o prácticamente inexistentes. Y un rasgo también muy característico en la región son las precarias condiciones laborales de las personas que realizan trabajos de cuidado de manera remunerada. Dice que aquí hay compañeras de distintos sindicatos vinculados con el cuidado y que pueden dar cuenta de eso. Y en este contexto, en América Latina, como en otras regiones que también estamos mirando en una colaboración con la ISP, lo que se ve es un proceso, una tendencia a la mercantilización y a la privatización de la provisión de los cuidados, incluyendo la propia provisión de cuidados a través de las plataformas, ¿no? y empiezan a aparecer esta especie de, comillas, uberización de los cuidados. ¿Qué nos enseñan los casos que estamos mirando? Que bueno, que frente a esta situación de la organización social de los cuidados, en la región está habiendo avances. Y yo creo que esto es algo que tenemos que destacar. Y que buena parte de los avances y de la forma que estos avances están teniendo desde nuestra perspectiva se vincula con el empuje que a esta agenda y a estas iniciativas le están dando los movimientos feministas y los movimientos sociales y sindicales. Creo que la presencia de feministas particularmente, tanto en ámbitos de la academia, en ámbitos legislativos, pero sobre todo en ámbitos de gestión de la política pública, es lo que está ayudando a construir políticas de cuidado transformadoras, con enormes dificultades, con enormes diferencias entre los países, pero creo que hay una semilla de transformación en lo que se viene avanzando en América Latina, que tiene mucho potencial y que mucho tiene que ver con que haya feministas poniéndole el cuerpo a estos procesos. Algunos resaltados en esta segunda parte de mi presentación, de los casos nacionales que estamos mirando, en particular en este estudio que estamos haciendo junto con la ISP. Empiezo por el caso de mi país, Argentina, el país donde yo vivo y donde he sido nacida y criada. En Argentina se ha dado, Argentina venía bastante retrasado en materia de políticas de cuidado, y se ha dado una concurrencia de condiciones positivas que tuvieron que ver primero con un cambio en la gestión de gobierno nacional, segundo y muy centralmente con el gran avance que han tenido los movimientos feministas en el último lustro en Argentina, junto con el cambio en el gobierno nacional, la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y el solo hecho de cómo se nombra el ministerio en Argentina da cuenta de lo que yo decía, ¿no? De un abordaje feminista de estas cuestiones feministas y de la diversidad. Argentina, lo que está sucediendo ahora es un proceso lento y trabajoso, pero que avanza
de creación de un sistema de cuidados que tiene algunos elementos que son de especial interés. En primer lugar, la creación de una mesa interministerial de cuidados, que es una expresión también de la complejidad que tiene pensar políticas de cuidado y la multiplicidad de actores que intervienen, y en este sentido una gobernanza, no es el único caso donde sucede, una gobernanza articulada de las diferentes áreas y sectores es de especial interés, importancia y potencia. Otro elemento del proceso que se está viendo en Argentina es una campaña llevada adelante por el Ministerio que se llama Cuidar en Igualdad, que incluye la organización de lo que se llaman parlamentos de cuidado, que son espacios de reunión justamente que se van organizando a nivel regional en Argentina. Argentina es un país grande y bastante diverso, y estos parlamentos territoriales de cuidado, el hecho de que sean en los territorios, también tiene que ver con la forma en que se piensa la agenda de los cuidados, una agenda desde la voz de las personas, voces que dan cuenta de las diferentes necesidades, de las diferentes aspiraciones, y también de las formas en que hoy mismo se resuelven las necesidades de cuidado, y que dan cuenta de cuáles de esas cosas pueden también sentar las bases de un sistema de cuidado. Creo que los procesos participativos en la construcción de las políticas de cuidado y en el avance de la agenda son especialmente potentes. Y Argentina también ha avanzado con dificultad, y tal vez aquí podemos tener apreciaciones más controvertidas, con intentar mejorar las condiciones de empleo de las trabajadoras de cuidado, particularmente de las trabajadoras de casas particulares, con fortalecimiento de la normativa, pero también con programas específicos que buscan mejorar la formalización y la protección social de estas trabajadoras. Creo que los grandes desafíos en Argentina vienen por el lado de construir sostenibilidad política de este proceso. Argentina está viviendo situaciones políticas relativamente inestables, menos inestables que en otros países de la región sin duda, pero con cierta inestabilidad, y creo que eso pone cierta amenaza a la continuación fortalecida de este proceso. Como muchos otros países de la región, Argentina enfrenta desafíos presupuestarios, desafíos fiscales para poder llevar adelante políticas y para poder ampliar los servicios de cuidado, y como también sucede en otros países de la región, Argentina enfrenta cierta reacción conservadora, ¿no? Y creo que esta restauración reaccionaria conservadora es en parte una respuesta al avance de miradas más transformadoras y más feministas, y creo que esto es una disputa que va a caracterizar este proceso por delante. En el caso de Costa Rica, y ya voy por mis últimos 5 minutitos, si llevé bien la cuenta, en el caso de Costa Rica la agenda de los cuidados también es una agenda de larga data, pero que se ha focalizado históricamente en la dimensión del cuidado de niños y niñas, con la construcción de una red nacional de cuidado y desarrollo infantil. Y hoy en Costa Rica, recientemente se ha presentado la propuesta de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031, que está enfocada en la construcción de un sistema de cuidados donde la Red Nacional de Cuidado, que está enfocada en el cuidado de niños y niñas, se convierta en un subsistema dentro del sistema de cuidados. Y hoy Costa Rica está proponiéndose avanzar mucho más en el cuidado de las personas mayores, que es donde aparecen los mayores déficits. Esto lleva a una discusión sobre el propio concepto de dependencia, muy presente en la forma en que se adoptan las estrategias para atender a las personas mayores. Y tal vez lo potente está en un estado súper embrionario esta política en Costa Rica. Lo potente es que se para desde el paradigma de los derechos humanos y la corresponsabilidad. También hay desafíos en términos de gobernanza, de articulación, de financiamiento, de sostenibilidad temporal. Creo que esto es bastante temporal. Cito el ejemplo del sistema distrital de Bogotá, que es un ejemplo también muy potente, que ya está sucediendo, que es un buen ejemplo de cómo las agendas de cuidados se pueden mover en distintos niveles jurisdiccionales. El caso del sistema distrital de cuidados de Bogotá es un sistema a nivel local, en una gran ciudad, ¿no? Como Bogotá, por supuesto, pero que lleva adelante un gobierno local. Y aquí aparecen nuevos desafíos, ¿no? También el sistema distrital de cuidados en Bogotá viene empujado desde una mirada feminista, y de hecho
el foco principal del sistema de cuidados distrital de Bogotá tiene que ver con atender la situación de quienes realizan las tareas de cuidado y muy fundamentalmente de quienes hacen el trabajo de cuidado no remunerado. Se piensa a nivel local, se han organizado manzanas de cuidado, cuando salga finalmente el estudio van a poder leer más en profundidad estos aspectos, pero aquí aparece un desafío más novedoso, que es el que se da en la relación entre jurisdicciones, ¿no? Hay cosas que el gobierno de la ciudad de Bogotá quisiera llevar adelante, pero no puede, porque son incumbencia de gobierno nacional, y en esa relación aparecen nuevos desafíos. También estamos mirando el caso de México, pero no lo voy a profundizar ahora porque sé que Camila también lo ha tocado, así que cierro simplemente señalando, creo que hay desafíos que son estos que mencioné para los casos nacionales, pero también desafíos más transversales que tienen que ver, por un lado, con valores todavía muy arraigados en América Latina respecto a el rol del cuidado familiar y respecto del rol del trabajo de las mujeres en este cuidado. Y esto creo que sigue siendo un desafío y una disputa que tenemos que dar desde miradas más transformadoras. Hay una dimensión específica que tiene que ver con el carácter migrante de muchas personas que son trabajadoras del cuidado, y esto le da mucha más complejidad al tema, también por las resistencias que las personas migrantes muchas veces encuentran mismo, no solamente desde las políticas, sino desde las propias sociedades. Y creo que los desafíos de gobernanza y de financiamiento son especialmente relevantes. Creo que para fortalecer esta agenda, y con esto se cierro, promover la articulación entre las agendas feministas, sindicales y de los movimientos sociales es clave para empujar la agenda, para sostener a quienes desde estas adscripciones se animan a intervenir en la propia gestión de las políticas públicas, y creo que es muy importante que esta agenda vaya acompañada, y en esto la ISP también viene trabajando fuertemente, vaya acompañada de la discusión de la agenda fiscal y tributaria, porque tener recursos para las políticas de cuidado es clave para poder transformar esta forma injusta de la organización social del cuidado. Creo que tenemos que, y estos espacios sirven, que acordar colectivamente cómo podemos fortalecer estos espacios, estas ventanas de oportunidades que se abren, y cómo podemos enfrentar los desafíos. Muchas gracias. Muitíssimo obrigada, compañera. Muchas gracias, compañera Karina Rodríguez, que terminó en 15 minutitos puntualmente. Para mí me resulta muy difícil hablar digamos, y ser puntual al mismo tiempo. Gracias. A seguir entonces la compañera Camila Miranda. Antes de darle la palabra a Camila, le recuerdo, después de la charla de la compañera Corina y de Camila, nosotros vamos a abrir el micrófono para preguntas o sugerencias y agregados. Ahora la compañera Camila Miranda tiene el uso de la palabra. La compañera también de 15 a 20 minutos. Cuando le queden 5 minutos, ahora voy a abrir mi cámara para no interrumpirle, para avisarle que tiene que terminar. Camila Miranda tiene el uso de la palabra a través de momento. Desde luego, por facilitar estos espacios de discusión y de trabajo para ir profundizando sobre la organización social del cuidado, al trabajo que está también realizando Corina, que desde luego harta de las investigaciones que varias hemos estado desarrollando se basan en otras en las cuales ya la compañera y otras han propuesto antes algunos parámetros, criterios de análisis. Entonces, desde luego hay un traspaso de experiencias, conocimientos como parte de una lucha feminista que yo creo que hoy día, como decía Corina, está interviniendo en distintos planos, y lo que permite instalar estas discusiones como centrales para pensar cómo superamos el modelo actual que tenemos, que tiene una componente fuertemente neoliberal, de una atención ya no solo capital-trabajo, sino capital-vida, es decir, cómo logramos sostener las condiciones de vida esenciales y en las cuales uno encuentra como un elemento troncal de esos el cuidado, es decir, cómo cuidamos, tanto como reproducimos la vida, las condiciones necesarias para alimentarnos, cuidarnos, como el entorno en el cual vivimos, que en el contexto de la crisis climática. Entonces, desde ahí los cuidados se presentan, se plantean como un espacio estratégico de disputa para pensar formas de superación de este modelo que en definitiva atenta permanentemente contra la vida de todas y todos y del planeta mismo.
En ese marco, el estudio que realizamos que aborda algunos desarrollos de políticas y sistemas en México, Ecuador, Chile y Uruguay, en específico lo hace con un objetivo declarado. Desde Chile estamos en un proceso de discusión de una nueva constitución, y en ese marco el estudio tiene que ver con encontrar a partir de esas experiencias algunos elementos relevantes de aprendizaje que permitan, ¿cierto?, aprovechar el proceso constituyente en Chile para hacer una avanzada, digamos, en cómo concebimos el cuidado como sociedad, y justamente porque también en Chile nos encontramos en un contexto de un cambio presidencial próximo, llevamos varios años con un gobierno declaradamente neoliberal, entonces estamos en una situación que encontramos que es una oportunidad sustantiva, y en el cual en los cuidados encontramos una herramienta muy poderosa para enfrentar esta situación. Dicho eso, entonces, a partir de las revisiones que hicimos de las políticas públicas y de los sistemas de cuidado en estos 4 países, podemos encontrar algunos elementos o rasgos comunes, y luego profundizaré un poco en cada país. En primer lugar, que es relevante situarse sobre las definiciones o qué se ha entendido por cuidado en los distintos sistemas y en las distintas políticas. Y eso no es baladí, en el sentido que podemos encontrar concepciones restringidas de los cuidados, que han estado también vinculadas con los tipos de vinculación y desarrollo de los estados, que han tendido a focalizar las ayudas sociales y a comprender o interpretar una forma del bienestar, ¿cierto?, de una manera bastante restrictiva, y entonces que han logrado desarrollar mecanismos y políticas de cuidado más vinculadas con segmentos específicos de la población que padecen situaciones de dependencia, y en ese sentido que requieren de cuidados prioritarios, e incluso dentro de esos segmentos de la población aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, una sobrefocalización, ¿cierto?, de los cuidados. Y entonces ha primado en las políticas de la región de los últimos años una definición restrictiva de los cuidados. Pero de la mano de estos desarrollos de los debates feministas y su participación en la construcción de las políticas públicas, es que también ha emergido una concepción más amplia de los cuidados, y comprender el cuidado de la vida como distintas dimensiones que todas y todos necesitamos en distintas etapas de nuestras vidas, independiente de situaciones de mayor o menor necesidad de apoyo. Y entonces identificamos dimensiones como la salud mental, el entretenimiento, tener tiempo libre, el decidir o no cuidar, como elementos muy sustantivos de cuando uno hable de qué significa construir un sistema de cuidado, qué aspecto hay que abordar en un sistema de cuidado, y desde luego ahí, con una concepción amplia, se plantea el dilema sobre qué es lo que es capaz el Estado, ¿cierto?, de proporcionar en un contexto, ¿cierto?, de precarización que es un poco una tendencia de la región de los servicios públicos y del rol de los estados. Y entonces, y esas concepciones o esas definiciones de cuidado que encontramos como una cuestión distintiva del tipo de política o de los sistemas que se han ido construyendo en la región, también responde a definiciones más globales y que nos parecía importante, sobre todo por el caso de Chile, mirar, que es cómo definen el rol de los estados en los distintos países. Y entonces, por ejemplo, si revisamos el caso de Ecuador, la definición de el buen vivir como un marco paradigmático orientador, desde luego, pone otros elementos al cuidado, reivindica los cuidados comunitarios, hace una vinculación diferente entre las personas, la naturaleza, y por tanto permite interpretar de otra forma los cuidados. En el caso en específico de Ecuador, hoy día no hay una definición explícita en su constitución sobre el derecho al cuidado, y las compañeras lo que han empezado a empujar desde el proceso del 98 y luego del 2008 ha sido poner los cuidados, la actividad de sustento y autocuidado como un trabajo que produce valor social y económico, y desde ahí se han podido interpretar entonces la necesidad de que haya un sistema de cuidados integral que hoy día está en discusión. Otro elemento que Corina también lo mencionaba y que es relevante en la región, en los procesos en que los cuidados ascienden hacia las políticas públicas,
tiene que ver con la determinación social de las políticas de cuidado. En ese sentido, el protagonismo de los movimientos de mujeres, feministas y sindicales en los procesos de construcción. Y ahí el caso de Uruguay es bastante paradigmático, de un proceso que duró bastante tiempo y que implicó la participación activa de los movimientos de mujeres y feministas en construir el actual sistema, que podemos decir que es el sistema de la región que lleva más tiempo funcionando, que tiene una estructura, un componente interministerial de articulación. Entonces ese es como un elemento muy relevante de los cuidados y que no necesariamente uno lo puede encontrar en todos los otros procesos de derechos. Otro aspecto tiene que ver con cómo se institucionalizan los cuidados. Y en ese sentido, los cuidados sin el paraguas de sistemas, que es más bien reciente, en los últimos 6 años, incluso 10 años, han habido políticas de cuidado más vinculadas a distintas dimensiones de la protección social, seguridad social o los distintos conceptos que se usan en los distintos países. Y en ese sentido, políticas de cuidado vinculadas a la salud, vinculadas a la educación, al cuidado de la primera infancia, de personas discapacitadas, y a partir de esos espacios de actividades de cuidado también se han ido desarrollando distintas institucionalidades y definiciones de los cuidados. Y entonces, de cara a la construcción de los sistemas, uno de los desafíos que se han planteado en los sistemas en todos estos casos que hemos estado revisando es poder articular las políticas existentes, poniéndoles un paraguas organizador, tanto de qué se entiende por cuidado, como cuáles serían los principios de un servicio, de una prestación de cuidado dispuesta por el Estado, y cuáles serían también los espacios que tendrían las comunidades y las personas para definir otras formas de resolver los cuidados. Y además, bueno, como una característica también de la región, en tanto la privatización de muchos servicios públicos, es que hay un aspecto importante de los cuidados que se resuelve de forma individual y en el mercado, y que depende de la capacidad adquisitiva de las personas y sus familias, lo que pone una carga desigual bastante fundamental, y que hace que esa tendencia de familiarización que hay en la región respecto de los cuidados se potencie. Y hay una situación ahí de desigualdad. Vinculado a eso, veíamos que construir un sistema de cuidados implica replantearse el carácter de los servicios públicos que hoy día existen. Ninguno de esos servicios públicos hoy día se define como servicios públicos de cuidado, sino hay servicios públicos de salud, de educación. Y entonces, ¿cómo un sistema puede proponer un paraguas que implique principios y criterios de acción a esos servicios? Es decir, tienen que haber, si es que son personas que interactúan con otras personas para el cuidado, implican una relación intercultural, interseccional, que haya un respeto de los derechos humanos, que haya participación, transparencia, y entonces de alguna forma nos disponen unos parámetros, unos criterios relevantes para la acción desde los servicios públicos, y de tal forma modelan la actividad del Estado. Y ese modelar la actividad del Estado puede ser por resultado. Construimos un sistema de cuidado que tiene que organizar todo lo que hoy día realizan los servicios públicos de los estados, o por definición anterior. ¿Qué es lo que quiero decir? En el caso de la Ciudad de México hubo un cambio constitucional que dispuso el derecho al cuidado, y de esa forma mandató la construcción de una institucionalidad para los cuidados. Es un poco el ejercicio de la dirección que puede ocurrir en Chile a partir del debate constituyente, que se garantiza y reconozca el derecho al cuidado y por tanto se genere institucionalidad. Entonces uno podría decir que hay un orden más coherente, si se quiere, como defino qué es el derecho y luego construyo la institucionalidad, pero esa no es la realidad de toda la región, y en ese sentido han sido las movilizaciones feministas, sindicales, las que han tensionado para, a partir de reconocer los cuidados como relevantes, sin todavía, digamos, garantizarlo, reconocerlo en los distintos cuerpos constitucionales, impliquen cambios al Estado. Entonces, eso como elementos sustantivos, y algunos nudos críticos que también los planteaba Corina, tiene que ver con que en los casos de los países en que se han desarrollado sistemas de cuidado, han habido limitaciones. En la discusión de México, no de la Ciudad de México, que es bastante reciente, sobre el derecho al cuidado, se había aprobado en una primera instancia un sistema de cuidado sin financiamiento y sin posibilidad de construcción de nueva institucionalidad. Se decía, claro, organice un sistema de cuidados, organice lo que hoy día tenemos, póngale un nombre distinto, articule de otra forma, pero no cree nada adicional. Y bueno, y ajústese a los presupuestos que ya tienen los otros entes,
y que si una componente de la región tiene que ver con la precarización de los servicios públicos y su incapacidad de ofrecer derechos en términos universales y sobre todo tender a la focalización, no en todos los países, pero muchos, ahí se genera un problema en definitiva donde los cuidados no terminan siendo protagonistas de una forma de recomprender el Estado en el contexto en el que nos encontramos. Y entonces, para ir cerrando algunos elementos adicionales, entonces en Uruguay, como conocerán, hay un sistema nacional integrado de cuidado que ha logrado desplegarse, y en ese sentido uno de los balances que hacen desde Uruguay tiene que ver justamente una dimensión presupuestaria. El Estado no es capaz de cubrir todas las dimensiones de cuidado y se requieren sistemas mixtos, y eso implica también definiciones de los distintos países sobre qué rol juegan los distintos entes, que se le ha llamado proveedores, pero actorías de cuidado, las comunidades, el Estado, el mercado, en ese equilibrio. En el caso de Ecuador se está discutiendo un sistema nacional, una propuesta de sistema nacional integrado de cuidado en la Asamblea Nacional, así que próximamente puede que haya una propuesta o aprobada que ya se empiece a poner en juego, y ahí destacábamos en el caso de Ecuador que como no se reconoce el derecho al cuidado en la Constitución, el sistema de cuidado está vinculado al sistema de inclusión. Hay un sistema mayor, que es de inclusión social, que ya hace una definición sobre a qué sector de la población apoya, y bajo ese paraguas de ese sistema de inclusión se construye el sistema, o se construiría el sistema de cuidado. Entonces ahí habría una delimitación del ámbito de acción de un sistema de cuidado. Tenemos el caso de México, que a nivel nacional se está discutiendo el reconocimiento de un derecho al cuidado y que construya un sistema de cuidados a nivel nacional, y el caso más de avanzada que sería el de la Ciudad de México, que ya tiene el derecho al cuidado, que le llama derecho al cuidado digno, y que también se estaba discutiendo y hay una propuesta bastante concreta de un sistema de cuidado, donde hay elementos sustantivos, porque se proponen algunas políticas que interrumpen la lógica tradicional en que se han abordado los cuidados, en que hay que conciliar trabajo con la familia, y en definitiva es cómo se concilian estas actividades entre las personas de distintas maneras, y en ese sentido para quienes cuidan también tendrían que haber actividades de apoyo psicológicas, de entretenimiento, la posibilidad de decidir qué hacer con el tiempo, y en parte de decidir qué hacer con el tiempo está decidir cuidar o no cuidar. Entonces asume un ámbito de derecho bastante relevante para que pueda haber un sistema de cuidado. Y en el caso de Chile, si bien hoy día estamos intentando discutir y plantear que hay un derecho al cuidado digno y luego un sistema de cuidado, lo que ha habido hasta la actualidad es un subsistema nacional de apoyos y cuidados, principalmente vinculado al apoyo integral y acompañamiento de la niñez en el programa que se llama Chile Crece Contigo, que intenta en un espacio acotado de tiempo, de edad de infantes, apoyarlo en distintas áreas educativas, psicosociales, de recursos, de cuidado y apoyo. Entonces, en definitiva, que discutir hoy día sobre los cuidados tiene un carácter estratégico para las luchas por superar el modelo actual, y en ese sentido no es un derecho más, una necesidad adicional, sino que a nuestro parecer, desde las conclusiones a las que llegamos en el estudio, es hoy día central para repensar cómo nos organizamos como sociedad ante el agotamiento de la forma actual. O sea, cómo seguimos sosteniendo la vida implica hoy día, como decimos, poner los cuidados al centro. Por ahí me quedo. Muchas gracias. Muchísimo obrigada, companheira Muchas Camila. gracias, Camila Miranda. También muy disciplinada, se tuvo a los 15 minutos que le dieron. Y quiero aprender con ustedes cómo pueden hablar de asuntos tan importantes en tan poco tiempo. Buenas compañeras y compañeros, sigamos acá con nuestra mesa. Ahora hemos tenido acá dos presentaciones y, y acá tengo aquí las preguntas en el chat. Después de que lean las preguntas, tenemos 5 minutos porque cada compañera conteste a las preguntas y que también hagan sus comentarios finales y vayamos a la próxima mesa de discusiones. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna consideración sobre el caso de las mujeres jóvenes en países latinoamericanos
que son en su mayoría profesionales que realizan trabajo de cuidado en países del primer mundo con sueldos muy por debajo del sueldo mínimo. Es la primera pregunta. La segunda pregunta. En las encuestas hechas por ustedes, ¿o ustedes han visto algún caso de un gobierno nacional o subnacional en otros países del mundo que hayan creado modelos ejemplares de sistemas públicos de cuidado para que nos inspiremos para que ese copio se replique en América Latina? Pregunta. Estas son las dos preguntas. Ahora le doy la palabra ahorita a la compañera Cortina Naonde y después a la compañera Camila. 5 minutitos y luego 5 minutos. Gracias para los últimos comentarios. Respuesta, por favor. Gracias por los comentarios, las preguntas. Corina Rodríguez primero. Tomo la primera, que refería a la situación de mujeres jóvenes migrantes desde América Latina hacia países del norte. Hay estudios específicos que analizan estos procesos en lo que llamamos las cadenas globales de cuidado, ¿no? Este concepto nos ayuda a pensar, creo que es muy interesante que hayan traído este tema, porque las cadenas globales de cuidado nos ayudan a entender a los cuidados como parte del sistema, ¿no? Y el rol sistémico que cumplen. Este concepto de cadena global de cuidado refiere a cómo países con crisis económicas, con debilidad en la provisión de servicios, expulsan población, esta población migra y en los países de destino, de alguna manera, cumplen el rol de equilibrar la crisis de los cuidados. Esto es lo que ha venido pasando con migraciones que se han ido además feminizando con el tiempo, de mujeres no solamente de América Latina, también de África y de Asia, hacia Europa, hacia los Estados Unidos y Canadá, y se conforman estas cadenas de cuidado. ¿Y por qué hablamos de cadenas? Porque muchas veces estas mujeres que migran en búsqueda, sobre todo de mejores oportunidades económicas, dejan en sus países de origen personas necesitadas de cuidado al cuidado de otras personas, ¿no? Entonces, la migrante ecuatoriana que migra a España, que deja en Ecuador a su hija, a su hijo, al cuidado de la abuela, habitualmente, u otra mujer del entorno familiar, y en España cumple el rol de cuidar a los hijos, a una persona adulta mayor, y de esta forma lo que hace es permitirle a la mujer de ingresos medios europea liberar su tiempo de trabajo y, por ejemplo, sostener trayectorias laborales más sólidas, ¿no? Entonces se van conformando estas cadenas a lo largo de las cuales el cuidado se va derivando, habitualmente se deriva entre mujeres, y obviamente los eslabones de estas cadenas padecen distintas situaciones y distintas vulneraciones en sus derechos, donde la persona migrante, la mujer migrante suele encontrar sus derechos excesivamente vulnerados por ser migrante, por ser trabajadora de cuidado, muchas veces por ser trabajadora no registrada, y también las personas en origen, ¿no? Sus hijos, sus familiares que necesitan cuidado, ven también vulnerado su derecho al cuidado en arreglos de cuidado sumamente frágiles. Este es un tema que se ha estudiado y que es muy importante, me parece, traerlo como parte de la lógica sistémica, ¿no? Un mundo que expulsa población de ciertos lugares, que usa esa población como fuerza de trabajo de bajo costo, resolviendo problemas de otros países. Y me parece que ahí es sumamente importante, por eso lo que señalábamos respecto de la articulación de agendas, ¿no? Ahí se junta la agenda de género con la agenda migratoria, con la agenda social más en general, y me parece que es muy importante esta articulación de agendas para apoyar a las compañeras en estas situaciones, que se dan del sur al norte y también se dan entre países del sur, en América Latina, en el país donde yo vivo, Argentina, el corredor migratorio Paraguay-Argentina y la cantidad de es un corredor migratorio y una cadena global de cuidado histórica, ¿no? De migrantes paraguayas que vienen a Argentina, sobre todo al área metropolitana de Buenos Aires, a hacer trabajos de cuidado en condiciones extremadamente precarias.
Y la otra pregunta respecto de un modelo ideal de cuidados en el mundo. Yo creo, estamos con la ISP, hemos realizado un estudio más global, que de hecho se presenta mañana, tal vez después pasen el aviso. Yo creo que no hay ningún modelo ideal, ¿no? Sino que hay ejemplos de ciertos componentes, de ciertas formas de articulación, de ciertas características de algunas políticas que pueden servir de inspiración. En el caso regional, creo que el sistema de Uruguay nos ha servido mucho de inspiración, y también gracias a lo que decía Camila, ¿no? Que es el sistema de más larga data en la región, también nos va enseñando sobre los problemas, sobre los desafíos, sobre qué cosas los procesos que son más incipientes deberían evitar o hacer de otra manera. Pero me parece que básicamente lo que tenemos son, no hay un sistema ideal, sino algunas buenas experiencias de las cuales tenemos que tomar aprendizajes que sirvan además a las particularidades. Creo que tampoco hay recetas que puedan ser estrictamente trasladables a otros entornos. Gracias. Muchísimas obrigada, compañera Corina Rodríguez. Muchísimas gracias, compañera Corina Rodríguez. Ahora le paso la palabra a la compañera Camila para que también haga sus consideraciones finales. Solo hacer complementos, totalmente de acuerdo con lo que plantea Corina. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, atendiendo a estas cadenas globales de cuidado, hay unas políticas que se han empezado a desarrollar de apoyo a las abuelas cuidadoras respecto de mujeres y hombres que han migrado a trabajar a otras zonas de la región o a Europa misma, y entonces que quedan como abuelas cuidadoras de niñas del resto de las familias. Entonces han logrado conseguir apoyo psicológico y de cuidado, asumiendo esa realidad y de que muchas personas de Ecuador efectivamente migran a otros lugares a realizar actividades de cuidado y quedan estas responsabilidades en la zona. Entonces así podemos encontrar distintos casos en que así como las familias que quedan en los lugares de origen, así como las mujeres que llegan a trabajar en otras zonas, también han ido logrando reconocimiento y algunas políticas asociadas a los cuidados. Sobre la pregunta de los modelos, efectivamente no hay modelos ideales. Sí, yo creo que podemos sacar aprendizajes de distintos lugares, siempre identificando cuál es el problema que han querido resolver y en el contexto que lo han hecho. Por ejemplo, efectivamente en el debate hay un elemento permanente que hoy día aparece, es que los cuidados probablemente crezcan a tal manera en que no va a haber capacidad de resolverlo, ni con los sistemas públicos fortalecidos, ni con muchas mujeres que sigan realizando las actividades de cuidado, y entonces ante ese dilema habría que preguntarse cómo resolvemos colectivamente esos cuidados. Y a mí me gusta un ejemplo que no está vinculado directamente con las actividades de cuidado en Alemania, que tiene que ver con hacer obligatorio, como una responsabilidad ciudadana, el apoyar voluntariamente a hacer actividades comunitarias en espacios y lugares de cuidado. Y entonces las dimensiones de cuidado que tienen que ver con compañía, con el entretenimiento de personas que están en lugares de cuidado, se resuelve con el apoyo y el trabajo de todas y todos. Esa podría ser una fórmula, digamos, que implica un acuerdo social sobre la relevancia y lo limitado que va a ser en algún momento en la provisión pública para resolver los cuidados en esta tendencia, ¿cierto?, de que cada vez necesitamos más cuidados. Así como en otros casos en Perú se han resuelto por la estructura laboral más informal, lugares de compartir las actividades de alimentación y en ese sentido con apoyos de la compra de alimentos desde los estados. Yo creo que está muy vinculado entonces a las distintas particularidades de las distintas poblaciones, y lo relevante entonces preguntarse cuáles son, conocer de alguna forma, visibilizar cuáles son las situaciones de cuidado en cada país, y de ahí desde una perspectiva también feminista y sindical ponerle un horizonte para resolverla. Entonces ahí yo creo que también nos implica una creatividad, no vamos a encontrar una respuesta y vamos a tener que ir pensando con las herramientas que hoy día pueda tener cada país y adicionarle esta dimensión creativa. Hay dimensiones que no vamos a poder resolver aumentando las salacunas, por ejemplo. Van a seguir habiendo personas que no van a querer enviar a sus hijas a la cuna, o van a o van a concebir formas de resolver los cuidados comunitariamente de otra forma y tienen que ser apoyados igualmente,
Si pensamos que los niños y niñas tienen derechos y la sociedad es la que tiene que velar por esos derechos, no solo sus padres. Entonces ahí yo creo que tenemos que ser como flexibles, creativos, y ir tomando aprendizajes, que ahí agradecer desde luego nuevamente a la ISP por dar la posibilidad de ir realizando estas revisiones de casos e ir tomando aprendizajes y haciendo, digamos, estos puntos en estas discusiones. Muchas gracias. Muchísimas obrigada, compañera Camila. Muchísimas gracias, compañera Camila, compañera Corina. Bueno, yo concluyo mi participación. Fue un gusto estar con ustedes, hacer la moderación de esta mesa. Y ahora le paso la palabra a la compañera Nayaret Quevedo, nuestra secretaria subregional CONOSUR. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, gracias, Luba, y gracias a las compañeras Corina Rodríguez y Camila Miranda por esta gran puesta en escena de estudios importantes que está haciendo la ISP a nivel de la región, estudios respecto a los sistemas nacionales de cuidado que nos acaban de exponer de estos países. Un saludo también afectuoso a las y los compañeros, compañeras que están ingresando al seminario desde distintas partes del mundo, porque por ahí en el chat incluso vi a Baba, a nuestro colega de Ferné Voltaire, saludándonos. Como dijo Luba, mi nombre es Nayaret Quevedo, soy la secretaria subregional de los países del Cono Sur, y esta tarde me corresponde moderar este importante panel. El debate sobre los cuidados promovidos por el movimiento de mujeres, organizaciones sindicales, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil se produce en un marco de crisis social y políticas en América Latina, con estallidos en distintos países en los últimos años y con los propios impactos de la pandemia provocada por el COVID, que posicionan la crisis de los cuidados como parte indiscutible de las luchas contemporáneas por superar el neoliberalismo en la región. Por otro lado, plantear la transformación de la organización social del cuidado implica, a su vez, pensarlo desde las obligaciones del Estado como ente garante de derechos. Para ello, creemos que se requiere avanzar hacia una nueva institucionalidad que desarrolle y articule servicios públicos de cuidado de calidad, los que solamente pueden ser sostenidos por trabajadoras y trabajadores cuyos derechos estén plenamente reconocidos y respetados. ¿Cuáles son los retos frente a las políticas de cuidado y la reconstrucción de la organización social del cuidado? Es la pregunta que intentarán responder nuestras destacadas panelistas esta tarde. Quiero presentarles a dos mujeres poderosas, feministas, que nos acompañan en este seminario. Una de ellas es Magdalena Sepúlveda, abogada chilena, doctora en Derecho Internacional de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, ex relatora especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, y actual directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La segunda compañera es Verónica Montúfar, una conocida de la casa, socióloga, politóloga ecuatoriana con una maestría en Sociología Política, fue secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional en Ecuador y en la actualidad es la responsable de los temas de género e igualdad en la Internacional de Servicios Públicos. Bienvenidas a ambas. Disponen 15 minutos para su exposición. Cuando les queden 3 minutitos les voy a avisar con tiempo de anticipación para que vayan concluyendo sus exposiciones. Comenzamos contigo, Magdalena, y bienvenida. Muchísimas gracias, es un privilegio estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. La discusión o lo que yo voy a presentar ahora tiene bastante que ver con lo que tú has dicho, Nayaret, y es un poco distinta a las presentaciones que venían antes. Los avances y desafíos que voy a presentar es los avances y desafíos a cómo movilizarnos para lograr políticas públicas de cuidado en la región. Y una perspectiva, que es la que voy a presentar, es
es la manera de hacerlo poniendo el tema de trabajos de cuidado, y trabajos no remunerados como un tema central de derechos humanos. Y aquí no estoy hablando del derecho al cuidado, estoy hablando de posicionar este tema como la barrera esencial a la igualdad de género. Todos sabemos que la carga y la distinta distribución de las tareas de cuidado y la falta de facilitación o de apoyo por parte del Estado o en algunos casos de los entes privados, hace que la mujer no pueda disfrutar de ciertos derechos en igualdad de condiciones que los varones. Por lo tanto, presentar, y este es un trabajo que hemos venido haciendo con varias organizaciones realmente desde el 2012, 2013, es presentar esto y decir, no hay ningún derecho humano que no sea o no se vea vulnerado por la distinta distribución o la distribución desigual de los trabajos domésticos y de cuidado. Y en este caso voy a ir brevemente. Primero, obviamente, como venía diciendo, es el tema de la desigualdad. ¿Cómo entre varones y mujeres, la desigualdad de género? ¿Cómo esta desigual carga de cuidados que se debe a normas sociales y de género y lo que hace es reflejar y determinar las relaciones de poder entre los varones y las mujeres? Por lo tanto, está realmente en la clave de el derecho a la desigualdad consagrado o obligación consagrada en la mayor parte de las constituciones de la región, así como en los tratados internacionales. Pero se va más allá. Pensemos, por ejemplo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, como está posicionado en temas en tratados internacionales o en las constituciones de la región, es un derecho al trabajo remunerado y libremente escogido. Y lo que sabemos también, y la evidencia y los datos nos demuestran, es que muchas veces, debido a la carga de trabajo de cuidado, las mujeres no tienen acceso, quedan fuera del mercado laboral. Por lo tanto, este es un gran impedimento. También lo vemos, por ejemplo, con el derecho a la educación. En los casos más extremos, obviamente, vemos que las niñas pueden quedarse fuera de disfrutar el derecho a la educación porque se ven obligadas socialmente a realizar estas tareas de cuidado o doméstica, pero lo que es aún más común, este es un caso extremo, lo que es más común y es muy común también implicado en el progreso laboral, es que la educación se vea frustrada por la falta de tiempo para estudiar o la falta de tiempo de establecer redes sociales que permitan o que ayuden a avanzar en la educación. Y esto, como digo, también lo vemos muchas veces en lo que es en el avance o en el progreso, una promoción o el techo de cristal en manera laboral. La mujer puede estar en el mercado laboral formal, la mujer puede estar disfrutando del derecho a la educación, pero si todas las reuniones importantes son a las 6, 7 de la tarde, no sé qué hora será para muchos de ustedes en este momento, pero si son pasadas las horas, digamos, en que las mujeres tengan que ir a cumplir sus tareas laborales, o si no pueden ir a salir con los colegas debido a sus obligaciones, se van quedando fuera de las redes que les permiten las promociones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el derecho a la salud. Hay un límite a la cantidad de trabajo de cuidado y de trabajo remunerado que se puede hacer de manera conjunta, y por lo tanto es también un gran tema. Ahora, obviamente también otros derechos, estos son solo ejemplos, el derecho a la seguridad social. Obviamente si la mujer ejerce tareas de cuidado y domésticas y queda fuera del mercado formal del trabajo, muchas veces implica que no tiene acceso a la protección social, o por lo menos a la protección social en su componente de seguridad social, a la protección social contributiva, o esta es
menor o la tiene en desigualdad de condiciones. Ahora, este enfoque que les estoy planteando es un avance y es un desafío, en el sentido de que es una estrategia que se debe considerar, pero que se debe considerar de manera distinta en distintos países. El presentar el tema de cuidados como un tema de derechos humanos en cuanto a una barrera al disfrute igual de los derechos humanos puede servir en algunos contextos políticos regionales para poder avanzar en la presión a los gobiernos para crear estos sistemas de cuidado, lo que obviamente sería positivo. Nosotros trabajamos en nuestra organización en Chile, creemos que en este momento el proceso constituyente chileno, en el cual está enmarcado en la vida digna, una vida igual, el discurso de derechos puede servir para avanzar estos temas. Y digo nuevamente, el discurso de derechos basado en los derechos humanos como unas normas valores, unas normas comunes, pero también como una serie de valores que lo que hacen es resaltar las asimetrías de poder, en este caso entre varones y mujeres. Por lo tanto, en ese contexto puede servir, hay otros contextos regionales en los cuales puede servir menos el ligar o buscar la batalla por los derechos humanos. Sin embargo, también se puede presentar como algo positivo para realmente construir puentes entre los distintos movimientos sociales. Y creo que esto también fue la experiencia positiva cuando se logra un avance en tema de cuidados en Uruguay. Vemos una gran movilización social que traspasó fronteras, traspasó movimientos, y el discurso de derechos entendido como la carta de juego o realmente la bandera que muchos movimientos sociales por la justicia social ocupan, no tanto como una norma, sino como esta bandera de justicia social, puede servir para unir el movimiento feminista a la causa, junto con el movimiento de derechos humanos, junto con el movimiento, si se puede decir así, sindical, que tiene el tema de derechos humanos en la vanguardia. Sin embargo, como digo, es una estrategia que creo debe ser analizada en cada contexto. Creo que la vinculación directa a violaciones de derechos humanos es clara en el sentido como lo he querido presentar. Sin embargo, a nivel doméstico, nacional, analizar si es una buena o no estrategia que pueda servir para avanzar en un gobierno determinado, para poner presión, para avanzar en políticas sociales de cuidado, es otra cosa. Y finalmente después viene todo el tema de qué tipos de políticas de cuidado queremos, y esto en parte puede estar guiado por ciertas normas de derechos humanos y temas de igualdad, pero no es la bala de plata, no resuelve todas las preguntas, y lo que se requiere es el trabajo de evidencia, el trabajo de estudio de la forma en que Camila y Corina nos han presentado anteriormente. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que sujeta a la sección posterior. Muchas gracias, Magdalena, a ti por entregarnos estos pequeños tips que sin duda engrosan nuestros argumentos para poder defender esta reconstrucción, transformación de la organización social del cuidado que buscamos como Internacional de Servicios Públicos. Ahora le doy la palabra a Verónica Montúfar. Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias, Nayi, y es un placer estar esta tarde con todas, con todos, y reconocer a quienes nos acompañan en este trabajo, tanto a Corina, a Camila, a Magdalena, que llevamos ya algún trecho trabajando, y creo que sumando fuerzas, sumando enfoques, pero sobre todo sumando un compromiso que de hecho tiene que consolidar un movimiento más fuerte, más amplio. Yo quiero retomar lo que ha planteado Magdalena y decir que desde nuestro
posicionamiento, el mayor nudo crítico que vemos en este momento es este debate entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y justamente parte de los derechos colectivos en el mundo del trabajo son los derechos a una organización sindical, a la negociación colectiva y a participar del diálogo social sobre el avance de las políticas públicas y fundamentalmente, si somos sindicatos de los servicios públicos, tenemos un rol frente a esta elaboración social, pero sobre todo a este posicionamiento y también disputa en términos de el imaginario y el ideario de una transformación social desde las políticas públicas. Y en ese sentido vemos entonces que la propuesta que hemos lanzado y que hemos sentido el acompañamiento de nuestras organizaciones sindicales en el mundo, pero también el acompañamiento de organizaciones feministas de derechos humanos, por la justicia fiscal, en el pensamiento más avanzado del mundo, posibilitan que estemos en un momento especial. Y ese momento especial para América Latina reviste de este momento en donde vemos que hay un avance, en algunos casos importante, en otros casos relativo, en otros casos con fuerzas sociales que han determinado esos avances, pero creo que fundamentalmente vemos que el mayor nudo crítico está en el reconocimiento de esos derechos colectivos en el mundo del trabajo y de esos derechos colectivos que legitiman el rol de los sindicatos y de la organización y la legitimación de esos sindicatos en esta actoría política, social y creo que en el mundo de la organización social del cuidado. Entonces, en ese sentido veo que lo que se ha consolidado en términos de los estudios que estamos presentando el día de hoy acá, que recogen varios casos de países a nivel nacional, pero también a nivel de gobiernos locales, nos ponen ya un elemento de avance, particularmente en tres de los aspectos que se ha planteado como las 3 R's para la reconstrucción de la organización social del cuidado. Y en primer lugar, el tema del reconocimiento del valor del trabajo de cuidado, sea este trabajo remunerado o no remunerado. Definitivamente hay un reconocimiento público frente a eso y de alguna manera hay un avance en términos también del reconocimiento del derecho humano al cuidado con los procesos que aquí se han planteado. Pero de igual manera el tema de que es importante que esta composición, digamos, de género, esta sobrecarga de trabajo de cuidado, particularmente en un sector de la población que son las mujeres, digamos que todavía parece ser un tema que está únicamente en el plano discursivo, pero que falta el tema de una implementación como política en términos de decir, tenemos que sacar de manos de las mujeres del trabajo de cuidado. Esto es una de las cosas que necesitamos reafirmar en nuestra agenda política. Y también el tema de lo que ya se ha mencionado aquí, toda esta ética del cuidado basada en la familia y en las mujeres y de alguna manera reformar esa ética construyendo una nueva ética del cuidado que centre la responsabilidad pública, la responsabilidad como bien común del cuidado en el Estado. Pero vemos también que frente a esto, la situación de nudo crítico se da fundamentalmente en las dos últimas R's que quiero mencionarles y que son las que hemos lanzado en nuestro manifiesto por la Organización Social del Cuidado y que pensamos que es uno de los elementos de alternativa política social del momento y que necesitamos consolidar.
El primero que quiero destacar es el tema de reivindicar el carácter del Estado y la propiedad y el diseño y la gestión y la provisión de los servicios y sistemas transformadores de género de los servicios de cuidado, y que además de eso tienen que ser servicios públicos y universales. Pensamos que los casos que nos han presentado tienen avances desiguales, tienen avances esporádicos, digamos que no hay un nivel en donde haya un caso en donde se ha mantenido el impulso del proceso el establecimiento de estos servicios, de estos sistemas, de la interiorización de la responsabilidad pública, pero tampoco el tema de la inversión estatal sistemática, continua, ¿no? Entonces, vemos que ese es un nudo crítico que hay que trabajar con mayor esmero y poder profundizar en las propuestas que tenemos que desarrollar. Pero pensamos que el fundamental, y ya lo dije en inicio, es el tema del reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras de los cuidados en estos sistemas. Y en ese sentido vemos que de los casos que hemos escuchado, el reconocimiento a los derechos se da más en el tema de derechos individuales, ¿sí? Y vemos cómo en cada uno de los elementos, creo que únicamente con la excepción de Uruguay, en donde hay una participación del PIT-CNT un poco más activa en el proceso, y creo que más en el desenvolvimiento ya del proceso del sistema, no hay una visibilización de ese derecho colectivo y de los sindicatos de trabajadoras, trabajadores del cuidado en estos procesos. Y pensamos que este es un elemento que es central, que es un elemento que tenemos que fortalecer, y que de alguna manera la Internacional de Servicios Públicos como sindicato mundial tiene la legitimidad, la vocería y la representación de trabajadoras y trabajadores de cuidado en el mundo, y por lo tanto tenemos que reforzar nuestro planteamiento en ese sentido. Y dentro de esto, todo el tema del trabajo decente. Y vemos que, sí, el trabajo decente en sus 4 pilares, como lo plantea el programa de la OIT, la agenda de trabajo decente de la OIT, que plantea estos 4 pilares en el plano del empleo, de la protección social, de los derechos en el trabajo y del diálogo social. Vemos que fundamentalmente en el tema del empleo, y aquí se ha dicho, es necesario, crucial, el reconocimiento y la formalización del empleo en el sector cuidado. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que estamos viendo es que el empleo es un empleo mayoritariamente informal. Y ya se ha dicho aquí que además tiene este componente en muchos países de ser un empleo que está mayoritariamente o con un alto índice de trabajadores y trabajadoras migrantes. Y ese componente le da al tema del empleo una fragilidad en términos de la constitución misma de los derechos en el nivel de empleo, pero sobre todo que vemos que esta informalización del empleo en el sector cuidados ha hecho también que los niveles de profesionalización sean bajos, y además de eso haya niveles insuficientes de personal. Entonces, pensamos que en el nivel de empleo hay que ponerle un tema específico en el tema de creación de empleo formal, con suficiente personal, con altos niveles de profesionalización y con la integración a ese empleo formal de trabajadores y trabajadoras migrantes, que va a ser clave para poder tener una respuesta
desde la formalización. En el tema de la protección social, Magdalena nos habló al respecto. Creo que lo fundamental es que, siendo que el trabajo de cuidado es un trabajo feminizado fundamentalmente, la perspectiva de la protección social tiene que tener una perspectiva transformadora de género. ¿Por qué? Porque de alguna manera la carrera laboral y la protección en el empleo tiene una consecuencia en el nivel pensional, en la jubilación, tiene una consecuencia en la salud laboral y tiene una consecuencia también en la seguridad en el trabajo. Entonces, esta perspectiva tiene que ser abordada desde esta dimensión de la protección social. Y en el tema de derechos, por supuesto, y lo fundamental es lo que les he mencionado, el derecho de sindicalización y el lograr que haya la posibilidad real y concreta de contar con sindicatos de trabajadoras, trabajadores del cuidado, que tengan vocería en el sector, que tengan la capacidad de armar diálogo social, generar propuestas, tomar decisiones sobre el sector, que esta posibilidad sea una representación que tenga mayoritariamente la composición de la fuerza de trabajo, es decir, que sea una representación de acuerdo a la composición de la fuerza de trabajo, y estamos diciendo que ahí tienen un rol fundamental las mujeres. Y para ello, creo que los casos que hemos investigado, que hemos presentado el día de hoy y que hemos estado analizando durante este camino, nos presentan algunas oportunidades en términos del diálogo social, y creo que el fundamental y el nudo mayor va a ser el tema de cómo logramos que haya esa vocería y esa representación sindical en este proceso. Me quedo ahí, Nayi, para esperar cualquier interacción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vero. Gracias también a Magdalena por el tiempo que se han tomado para debatir, contarnos, reflexionar sobre estos importantes temas. Tengo dos preguntas. Una es para Magdalena, que dice en qué medida el proceso constituyente de Chile puede ser una oportunidad para los derechos colectivos, como la negociación colectiva, que está prohibida para los empleados y empleadas públicas en Chile. En un país donde, dice, usted misma ha dicho que los derechos sociales están desprotegidos. Otra pregunta es para Verónica. Vero, te la hago inmediatamente. ¿Cómo la justicia fiscal podría impactar en la financiación de un sistema público de cuidados donde el Estado juegue un rol estratégico como responsable y garante del derecho humano al cuidado? Muchas gracias por la pregunta. Creo que el tema de los derechos colectivos y el derecho a la sindicación, digamos, a formar y a ser parte de sindicatos, va a ser clave en la discusión constitucional. Desde mi punto de vista es algo que debe estar establecido, no puede estar restringido. La restricción o la limitación actual en la Constitución se debe a la estrategia global, ya bastante más general, del general Pinochet, perdón la redundancia, de destruir los grupos intermedios, ¿no? Digamos, esa fue la estrategia que utilizó. No se permitían sindicatos, tampoco se destruyó, digamos, todos los organismos profesionales, se les quitó cualquiera fuerza, y quedó, digamos, el entramado social en Chile, quedó el Estado y el individuo. Lo único que existió, y que ahora nos damos cuenta que también tenía una finalidad económica enorme, era el SEMA Chile, que eran instituciones de mujeres que eran realmente era una cuna de endoctrinamiento del régimen militar. Y todos sabemos que es un régimen cívico-militar que tiene una agenda neoliberal totalmente metida en ambas partes. Entonces, digamos, en el corazón de la misma. Por lo tanto, sí creo, derechos colectivos es algo que
realmente debe ser avanzado en la Asamblea, Convencional, la Asamblea Constituyente en Chile, y tiene que darse no solamente en todas las áreas, y debe realmente el derecho a la sindicación y crear y formar parte de sindicatos es uno, pero es la construcción de todas las otras redes sociales entre el Estado y el individuo que una nueva constitución con un nuevo cambio de paradigma debe de buscar. Y como digo, asociaciones profesionales que tengan poder de veto en malas conductas realmente de verdad. En Chile eso no pasa. La protección de las organizaciones no gubernamentales de todo tipo, incluyendo la protección de las organizaciones medioambientales, etcétera, etcétera. Es toda la red social que debe reconstruirse y que juega un rol muy importante en la satisfacción de los derechos sociales también. Muchas gracias, Magdalena. Vero. Bueno, sí, es clave, ¿no? Es clave la pregunta, y es clave el sistema tributario para poder generar la capacidad del Estado de inversión pública en los sistemas de cuidado. Me parece que el tema de la capacidad de inversión no está aislada de la capacidad también que debe generarse desde el Estado de poder diseñar los servicios con una perspectiva transformadora de género, ¿no? Creo que no es solamente la capacidad monetaria, sino la capacidad real de poder poner en estos sistemas la infraestructura, la capacidad de diseño político, pero también la posibilidad de generar, digamos, el trabajo decente que se necesita en esos espacios. Entonces, clave en los sistemas de tributación justos, progresivos, los sistemas de tributación que eliminen el tema de la mediación, los paraísos fiscales, la evasión y la elusión fiscal. Muchas gracias, Vero. Y una pregunta para ambas, desde su perspectiva, desde su ámbito de saberes, ¿cuáles son los desafíos entonces que tienen hoy día el grupo de mujeres, pero principalmente las trabajadoras organizadas para llevar a cabo la agenda, ¿no?, de la reconstrucción de la organización social de los cuidados? Magdalena, partimos contigo. Creo que realmente está en el patriarcado, lo primero que se me viene a la cabeza. O sea, creo que realmente tenemos que considerar que la desigual distribución de los cuidados y del trabajo doméstico es realmente la barrera principal a la igualdad de género. Como decía, es muy difícil pensar en algún derecho humano que no esté, digamos, vulnerado por la carga, por el agobio, la falta de apoyo de esta desigual distribución del cuidado. Y además es un tema de género fundamental si lo miramos también respecto de las mujeres. Estamos sobrerepresentadas en el sector público. Por lo tanto, digamos, hay una vinculación ahí al tema directo. Si hay una mejor apoyo, las R de Verónica en cada país, digamos, lo que se va a ver va a haber una mejora una disminución en la brecha de género, obviamente. O sea, va a alivianar el trabajo de cuidado de las mujeres, invertimos en servicios públicos, pero al mismo tiempo también tenemos que ver de qué tipo de servicio público o servicio de cuidado, o sea, que también tiene que ser con un enfoque de género, ¿no? O sea, tenemos que tener todas estas miradas. Ahora, si me preguntas en cuál es como uno de los grandes desafíos, creo que uno de los grandes desafíos ahora es que debido a la crisis económica y social causada por el COVID, los países de la región están altamente endeudados
y van a tener que además hacer gastos bastante más amplios para poder, digamos, hacer frente a la crisis económica y social en que nos encontramos. Esto nos hace que estemos en una coyuntura bastante especial, porque frente a un alto endeudamiento en algunos países con un limitado espacio político o digamos, discreción política en el sentido de deseo de moverse políticamente a aumentar el espacio fiscal a través de mayores impuestos a los más ricos y a las transnacionales, o para enfrentar el tema de la evasión y la elusión fiscal, caso claro que hemos visto con los Pandora Papers, las últimas revelaciones. O sea, si esto no sucede, la coyuntura es que si no aumentan impuestos, ¿y de dónde van a sacar el dinero? ¿No? Si no aumentan los impuestos de manera progresiva, lo van a hacer de manera regresiva, aumentando el IVA, que nuevamente la mujer se ve por las distintas formas de consumo de la mujer, se va a ver nuevamente desproporcionadamente afectada, o va a buscar la participación del sector privado aún mayor. Y entonces vamos a tener un aumento de privatización o de provisión de servicios, o de comercialización o financialización de servicios públicos en manos de entes privados. Y ese es el gran, por lo primero que dije, en cómo la mujer nos vemos afectada, etcétera. Cualquier corte o austeridad o medida de consolidación fiscal en los servicios públicos nuevamente nos va a ver afectada, con mayor carga laboral. Es una red que es un círculo vicioso que pasa por la desigualdad de género y que es lo que debemos realmente enfrentar ahora. Espero haberte contestado, Nayaret. Sí, claro. Gracias, Magdalena. Verónica. Sí, yo pienso que uno de los retos mayores que tenemos en el camino próximo es justamente cómo desarrollamos esta fuerza sindical representativa, y representativa hablando no única y exclusivamente en el tema de la mediación, porque ahora que Magdalena lo señaló, me parece que ese es un elemento importante, ¿no? Pensar que los sindicatos no es que estamos mediando en la relación entre el trabajador directo y el empleador, sino que realmente representamos esa voz colectiva. Y al representar esa voz colectiva necesitamos la representación de mujeres en el sector de cuidados, en esa actoría y en esa vocería. Entonces, creo que nuestro mayor reto como sindicato es consolidarnos en el sector con esa legitimidad, pero también con esa posibilidad de generar esa representación, por un lado. Y por otro lado, seguir consolidando esta alianza, este movimiento global que tiene que tener la fuerza necesaria para poder de alguna manera plantear y tener presión e influencia en las decisiones de los estados y de los gobiernos fundamentalmente, ¿no? Creo que avanzamos hacia eso desde diversos frentes, ¿no? Y creo que vale la oportunidad para reconocer a esas organizaciones que junto a la ISP hemos llevado estos pasos, y una de esas organizaciones es la organización que Magdalena lidera, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y la organización también a la cual Corina pertenece, que es DON, que no sé su nombre en español, discúlpame, Corina. ¿Cómo se dice tu organización en español? La traducción que le pusimos fue Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, que no es exactamente literal, pero es lo que hacía más sentido en español. DON. Bueno, entonces creo que ahí hay una fuerza. Estamos trabajando para que realmente salir con un paso hacia adelante y poder tener esa influencia que queremos.
Muchas gracias, Vero, por tu respuesta. Agradezco también a Magdalena porque, como les dije hace un momento, sin duda las reflexiones de ambas van a ayudar a la ISP, al Comité de Mujeres, a las trabajadoras organizadas, a pavimentar de mejor manera el camino para esta demanda, ¿no?, sobre la reconstrucción de la organización social del cuidado, pero desde la mirada sindical, que es lo que a nosotras nos importa, y sin duda las alianzas que está planteando como desafíos Verónica van a estar dentro de nuestras acciones que vamos a desarrollar por lo menos aquí en la región. Juntas somos más, dice el lema, y sin duda hace más sentido que nunca. Finalmente, y yo me despido acá de todas ustedes agradeciendo nuevamente la oportunidad, agradeciendo a Gabriel, que ha estado detrás de esta importante iniciativa, Verónica, que es nuestra gurú dentro de la ISP de estos temas de género, a Magdalena, a Corina, a Camila, que han sido para nosotras mujeres que nos inspiran a seguir documentándonos, a seguir invirtiendo en investigaciones que nos den sustento, un sustento grueso para poder plantear estas demandas con base estadística también. Paso finalmente la palabra a Carolina Espinosa. Carolina, una compañera de la ISP, la vicepresidenta del Comité Regional de Mujeres. Yo sé, Carolina, que estás en medio de una avalancha. Estaba en este minuto en reunión con un candidato presidencial, Gabriel Boric. En paralelo también está en esta actividad. Así es que, como somos las mujeres, ¿no?, con esa capacidad que tenemos de estar en dos partes, te cedo la palabra, Carolina, para que nos entregues las palabras finales, tus conclusiones y algunos pasos a seguir como Comité de Mujeres de la región. Bienvenida. Muchas gracias, queridas compañeras, compañeros que organizaron este evento. Agradecer a las panelistas, a este mundo académico también que está en la lucha y que es tan importante. Yo no me voy a extender más allá de valorar lo que significan estos estudios en términos del camino que nuestra internacional ha iniciado hace largo tiempo. Estamos en una lucha histórica, pues nosotros representamos al sector del trabajo de cuidados. Y por lo tanto, en ese rol tan relevante que se da en esta coyuntura tan crucial, porque estamos viviendo un momento de inflexión. Y por lo tanto, esta revuelta, estos estallidos, estos levantamientos, y la propia pandemia con toda la desgracia y tragedia que ha traído, ha develado y nos permite entonces tomar la fuerza que necesitamos para esas grandes transformaciones. Sin lugar a dudas, desde el Comité de Mujeres de la ISP sabemos que el reconocimiento del cuidado, de reconocimiento de lo económico, pero también esta nueva mirada que estamos planteando de reorganizar socialmente las labores de cuidado, que son las que sostienen la vida que hoy día, así como estamos en el planeta, está a riesgo de acabar. O sea, estamos hablando de todo. Es crucial, por lo tanto, dar esta pelea porque permite efectivamente la igualdad. Esta mitad del mundo que ha sido subsumida, ¿no? Y claro, en el marco de un modelo neoliberal explotador, extractivista, machista, patriarcal, que tenemos que derrotar, que es el que permite y que agudiza, ¿cierto?, toda nuestra precarización de condición de vida, y en eso, y lo grafico con lo que está pasando en Chile. Es decir, nosotras en Chile tenemos varios consensos y certezas de transformación, ¿cierto? Estamos en un proceso constituyente para romper con este modelo, crear una nueva sociedad, y tenemos la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos originarios, y también tenemos una concepción clara de la necesidad de una constitución feminista. Pero ¿cómo plasmamos realmente esa posibilidad? Evidentemente, el cuidado, los cuidados que han sido culturalmente asignados a las mujeres en esta división sexual del trabajo que nos precariza, está la posibilidad cierta de la emancipación
de esta mitad del mundo que ha estado sumida. Por lo tanto, nada, compa, solo decir que la militancia y la unidad, porque esta no es una cuestión solo del mundo sindical. Esta es una lucha global que tenemos que dar todas, todos y todes, y en eso, y lo han dicho muy bien nuestras compañeras panelistas, es fundamental la alianza con los movimientos de mujeres, con las feministas, con las otras organizaciones sociales, y vamos para adelante con toda la fuerza de la historia y arriba las que luchan, porque tenemos, de nosotras depende crear la fuerza suficiente para transformar esta realidad y hacer, en definitiva, un mundo mejor. Así que dicho eso, nada, un beso grande, agradecer estos insumos e invitarlas a el compromiso de seguir fortaleciendo la unidad y la lucha para las grandes transformaciones con las que soñamos y que en definitiva nos permitirán tener ese mundo que nos merecemos. Un beso grande. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, nuestra compañera de lucha, como dijo Nayaret, en todas las circunstancias, en todos los contextos, y Naya estaba comentando que estaba en una reunión justo ahora con el compañero que tiene el mismo nombre que yo, y que no es cualquier candidato a la presidencia, sino lidera las encuestas y está en el campo progresista, entonces muy relevante, y seguramente vos has logrado poner algunas ideas más en la cabeza de él y que continuemos influenciando en Chile con ese gran trabajo del movimiento sindical y de nuestras afiliadas ahí. Entonces, para encerrar solo, quiero agradecer muchísimo a todas las panelistas que estuvieron aquí en el día de hoy, a Verónica, a Magdalena, a Nayaret, Corina, Camila, Luba, Carolina, y también, claro, todos que estuvieron con nosotros acá en el día de hoy, todos que hicieron posible la organización de este evento, desde la FES, todas las traductoras, que es un trabajo muy duro y siempre están con nosotros acá. Y entonces me parece que todo ha salido muy bien. Quiero agradecer muchísimo a todas. También me preguntaron sobre las investigaciones que comentaron a Corina y Camila. Lo de Camila, ya está lista como el resumen, y vamos a publicarlo oficialmente muy pronto, ¿verdad, Nayare? Ya está publicado, Gabriel. Voy a colgar el link en el chat. Excelente. Entonces, yo les comparto con ustedes esta semana les envío un correo con las informaciones, las conclusiones, el resumen de nuestra actividad de hoy, y también comparto con ustedes también la versión completa del estudio de Camila, y también en inglés la versión resumida para los que tienen interés. Y lo de Corina se quedará listo más a fines del año. Ya me preguntaron por el chat, yo he contestado, pero comentando a todas que estará listo este año, y que también vamos a compartir no solo en nuestro website, en las redes sociales, claro, pero sí vamos a compartir por correo con todos los que tuvieron registrados en el día de hoy, incluso los que no pudieron estar aquí con nosotros. Entonces, esa semana les enviaré el estudio de Camila, les enviaré la grabación de Zoom y también una nota con los comentarios de esta actividad. Y de mi parte es esto. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Si no, les agradezco mucho por la última vez y encerramos acá entonces. Yo, Gabriel, solamente invitarles para el día de mañana. El día de mañana tenemos el lanzamiento de este estudio global que Corina ya mencionó. Tienen que chequear sus usos horarios. Es a las 9 de la mañana de Ecuador, es lo único que yo sé y que les puedo decir. Ya ustedes sabrán la hora que corresponde a cada uno de sus usos horarios. Y también decirles que estas actividades son parte del Día Mundial de Acción por los Cuidados, que junto con los sindicatos globales desarrollamos en este año con el mensaje de inversión y trabajo decente para el cuidado.
Eso, muchísimas gracias por su compañía y seguimos en contacto de aquí hasta el largo de la semana. Muchas gracias, Vero. Yo compartí con ustedes en el chat el link, el enlace para poder acceder a la actividad de mañana e inscribirse. Cualquier cosa pueden escribirme consultando, les envío, les comparto esta actividad. Y entonces, sí, mañana por la mañana acá de América Latina, una continuación, una extensión del debate del día de hoy, que creo que todos los que están aquí van a tener mucho interés, y también a los otros que no pudieran estar aquí mañana en un otro horario para ver si también puede acomodar a otras personas también. Entonces, encerremos aquí. Les agradezco mucho. Tengan unas buenas noches para los que están ya a fines de su tarde, como es el caso de Brasil. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias.